Mi simulación de longevidad C381 Maestros Antiguos del Dharma Capítulo 381 Antiguos Maestros del Dharma. En realidad, en comparación con el gran cielo cueva donde se están unificando los 5 elementos, el área vacía en Tianlin Zhou donde nació recientemente el cielo cueva de los 5 elementos parece ser un poco más importante. Ya era un lugar desolado que a nadie le importaba. El lugar se ha convertido de repente en un importante lugar de confidencialidad, rodeado por una guarnición. Se dice que muchos Sedao han ido a protegerlo. Wan Fusong continuó con emoción. Li Fan también asintió en secreto cuando escuchó esto. Según el sentido común, es casi imposible que 2 cielos cueva de los 5 elementos nazcan en la misma zona. Sin embargo, esto ya ha sucedido y no puede explicarse por la llamada coincidencia. Quizás esa zona vacía en Tianlin Zhou pueda realmente dar origen al cielo de la cueva de los 5 elementos. Pensando en esto, la mente de Li Fan no pudo evitar activarse. Han pasado 9 años desde que entré por primera vez al mundo del cultivo de inmortales. Se ha descubierto la cueva con atributos de madera en el cielo de la cueva de los 5 elementos. Quiero usar la cueva del cielo de los 5 elementos para lograr el alma naciente sin perturbar la alianza de los 10.000 inmortales. Es realmente difícil. Es extremadamente difícil. Aunque no tengo miedo, inevitablemente desperdiciaré muchas oportunidades en la reencarnación para intentarlo. En cuanto al vacío de Tianlin Zhou, desde que se trasladó el cielo de la cueva de los 5 elementos original, la alianza de los 10.000 inmortales lo ha ignorado. El punto ciego de la visión. Duró más de 20 años. Además, puede dar origen al poder de los 5 elementos. Quizás el nivel de potencia debería estar por encima de los 5 elementos. En la próxima vida podremos adoptar un enfoque doble. Elige el mejor. Tómalo. Li Fan cayó en ensoñación. Wan Fusong pensó que Li Fan todavía estaba sorprendido por la noticia, por lo que sonrió levemente y se alejó sin molestarlo. Una vez que se trata de una emergencia real, la eficiencia de la alianza de los 10.000 inmortales aumentará inmediatamente. Otro día después, Wan Fusong recibió la notificación e inmediatamente fue a la ciudad inmortal de Aoyan. Alguien ya está esperando allí. Sin atreverse a ser negligente, Wan Fusong dirigió a sus hombres en el barco Duchen, voló desde el arroyo Hualin y se dirigió directamente a la ciudad inmortal de Aoyan. En el viaje de regreso, el grupo tuvo buena suerte. La irritable Wang Liyan Fentian finalmente se calmó. Solo se necesitaron 2 días y medio para llegar al destino. Ciudad de las Hadas de Aoyan, plaza de transferencia del Dharma. Compañero taoísta y, encantado de conocerte. Wan Fusong saludó a un apuesto monje con camisa blanca frente a él con una sonrisa en su rostro. Li Fan también miró a la monje llamada Ibuyi. Según lo que dijo Wan Fusong antes, aunque esta persona solo cultivaba el alma naciente, era muy apreciado por el jefe Lu Xichan. Muchos asuntos en Zhenhao son manejados por esta persona. Y ella nunca decepciona al jefe Lu. Todo se hace siempre de forma ordenada y sin errores. Compañero taoísta Wan Fu, ¿están todos aquí? Sin más preámbulos, comencemos rápidamente. Después de los saludos, dijo Ibuyi. Wan Fusong asintió en señal de acuerdo y luego el grupo llegó al pie de la estatua de Tianzun y a la entrada del conjunto de teletransportación de larga distancia. Obviamente Ibuyi había dicho hola de antemano. Después de que el monje guardián vio a Ibuyi liderando el equipo, simplemente hizo una inspección simbólica y los dejó ir directamente. Al momento siguiente, todos llegaron al espacio donde la pantalla estaba llena de nubes en miniatura en el reino negro y amarillo. Ibuyi sostuvo el signo de Jade y ajustó el destino de la teletransportación de larga distancia. Mayor Wan Fu, ¿por qué este sistema de teletransportación de larga distancia está instalado dentro del cuerpo de la estatua de Tianzun? La buena estatua está ahuecada de esta manera, ¿no es una falta de respeto hacia el anciano Chuanfa Tianzun? Mientras esperaba que se formara el conjunto de teletransportación, Li Fan envió un mensaje a Wan Fusong y le preguntó. El rostro de Wan Fusong se oscureció y miró a Li Fan. Jaja, amiguito, no pienses demasiado. Lord Tianzun ha estado observando durante mucho tiempo y está libre de cualquier cosa. ¿Cómo puedes preocuparte por esto?
Sin embargo, se dice que este círculo de teletransportación de larga distancia fue diseñado así cuando se construyó por primera vez. En cuanto a la razón, me temo que solo la persona responsable de este asunto lo sabe. No sé qué pasó. Mente, incluso para la pregunta de Li Fan algo desaprobadora, Wan Fuson continuó explicando. ¿Transmisor de Dharma? Esta fue la primera vez que Li Fan vio esta palabra. Hubo un ligero movimiento en su corazón, pero permaneció en silencio en la superficie. Se activó el conjunto de teletransportación, en la retorcida y alargada escena de fantasía. Li Fan estaba pensando en el transmisor Dharma, que Wan Fuson reveló accidentalmente. Literalmente, estas tres palabras son fáciles de explicar. Pero después de conectarse con Tianzun, volvió a no ser sencillo. ¿Quién enseña el Dharma? Naturalmente, es el nuevo método de Tianzun el que va en contra de los principios del cielo y la tierra. En la mente de Li Fan, de repente dos figuras pasaron por su mente. Uno es un joven alegre y la otra es una niña vestida de blanco y nevado. Todos provienen de las imágenes obtenidas por los monjes de la Alianza de los 10.000 Inmortales que utilizaron la técnica de observación del alma Sixiao para buscar las almas de varios monjes de la Alianza de los 10.000 Inmortales que sitiaron a San Qianmo cuando Li Fan regresó al reino inmortal. El joven tiene 10 años de elixir dorado y la niña tiene 20 años de alma naciente. Fueron los monjes que tuvieron la suerte de presenciar la enseñanza del Dharma por parte de Tianzun con sus propios ojos, y también fueron el primer grupo de beneficiarios del nuevo Dharma. Viajaron espontáneamente para predicar y popularizar el nuevo Dharma para el Señor Celestial. El prototipo de la Alianza de los 10.000 Inmortales incluso fue establecido por este grupo de personas. Antes, Li Fan no estaba seguro de si estas personas podrían sobrevivir a las muchas catástrofes de la antigüedad hasta el día de hoy. Las palabras involuntarias de Wan Fuson Boy le pidieron a Li Fan que confirmara. De hecho, hay muchos de los que enseñaron el Dharma en aquel entonces que todavía están vivos hoy. Además, ocupa una posición clave en la Alianza de los 10.000 Inmortales. Antes, supuse que Tianzun Mirror podría ser el verdadero maestro de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Pero ahora parece que los predicadores son los que están en el poder detrás de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Eso no está bien. Pensando en esto, Li Fan de repente se quedó atónito. Espíritu de la cerradura Tianzun. Quizás. Justo cuando parecía estar a punto de tocar la verdad del asunto, el sistema de teletransportación de larga distancia terminó. Una fuerte sensación de mareo lo golpeó repentinamente, interrumpiendo sus pensamientos. Obviamente, muchas personas en el equipo de Wan Fuson nunca han probado el sistema de teletransportación de larga distancia. Tomados por sorpresa, se inclinaron y casi cayeron al suelo. Parecía bastante avergonzado. Chibai no mostró ninguna expresión anormal, pero sacó la píldora Pure Body Whisk de sus brazos de manera muy profesional y la distribuyó a todos. Li Fan mantuvo el destello de inspiración en su mente y se tragó la pastilla. El elixir que brilla con Lucian se derrite en la boca y actúa rápidamente. Después de un tiempo, el malestar físico desapareció sin dejar rastro. Bajo el liderazgo de Ibuyi, todos pasaron una vez más el tren de teletransportación en la plaza Tianzhou y llegaron a la ciudad de Supi. Luego él mismo convocó un barco de polvo, que transportaba a todos, hacia el gran cielo de la cueva de los 5 elementos. Al entrar en la cabina, Li Fan notó inmediatamente la diferencia entre este barco Chengdu y el anterior barco Wan Fuson. El casco aísla el interior y el exterior, y cuando estás dentro, pierdes la percepción del entorno externo. Aunque Du Chenzhou volaba a una velocidad extremadamente rápida en ese momento, Li Fan solo parecía vivir en una casa estática. No se siente ningún cambio en el mundo exterior. Ni a simple vista ni a través de la conciencia espiritual. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C382. Caos de los 5 elementos capítulo 382. Caos de los 5 elementos. Nota de TL. Si desea apoyar las traducciones, visite Patreon. Esto es por secreto. Li Fan miró a Wan Fuson y lo encontró luciendo indiferente como de costumbre. Golpeando felizmente la mesa, terminó el telín que acababa de salir. El telín de los 10.000 inmortales, esto es algo realmente especial. Se dice que es una fórmula antigua transmitida desde la antigüedad.
después de beberlo, habrá un ligero aumento en el alma espiritual. Límite de 1 taza por persona, ¿por qué no probarlo, joven amigo? Con el té linda en el estómago, Wan Fuson le dio unas palmaditas en el vientre, respiró profundamente y le hizo una seña a Li Fan. Siguiendo el ejemplo de Wan Fuson, Li Fan bebió el té lind de los 10.000 inmortales frente a él. En comparación con el efecto del mantra de refinamiento del corazón de Xuanwan, no fue en lo más mínimo inferior. ¡Qué tesoro! Pero aún así mostró una gran alegría. Justo cuando dejó su taza de té, Li Fan sintió que el barco Das Quasen debajo de él se balanceaba ligeramente y poco a poco se detuvo. ¿Podría ser que haya pasado algo? Li Fan parecía algo sorprendido mientras miraba a Wan Fuson, que se levantaba lentamente. No te quedes ahí sentado, deberíamos haber llegado a la gran cueva de los 5 elementos. Dijo Wan Fuson. ¿Tan rápido? Li Fan quedó un poco atónito y luego inevitablemente algo sorprendido. Cabe señalar que, en su opinión, solo había pasado un momento desde que partieron. Li Fan también era muy consciente de la velocidad máxima del barco Das Quasen. Entonces, ¿significa esto que la gran cueva de los 5 elementos no está lejos de la ciudad de Supi? Como si sintiera los pensamientos de Li Fan, Wan Fuson sonrió y dijo, olvídalo. Este barco que cruza el polvo no solo protege nuestra percepción del espacio externo sino que también afecta nuestra percepción del tiempo. ¿Crees que solo ha pasado medio día? De hecho, podrían haber sido 7 u 8 días. Por supuesto, también es posible que sea solo el momento en que lo percibiste. Es para mantenerte adivinando. Después del incidente anterior con Propodoma Moro, la alianza se ha vuelto más cautelosa. Mientras Wan Fuson sacudía la cabeza, caminó hacia la cubierta. Afecta la percepción del paso del tiempo. Li Fan sintió una sensación de hundimiento. Este fue su primer encuentro con técnicas relacionadas con el tiempo dentro de la alianza de los 10.000 inmortales. Pero también podría ser simplemente una simple distorsión de la percepción. Reprimiendo sus pensamientos, Li Fan siguió a Wan Fuson hasta la cubierta. Al salir de la cabaña, se encontró con una energía espiritual de atributo de agua casi sustancial, diferente a todo lo que había visto antes. Habiendo pasado años en el mar con Jun y habiendo cultivado una vez con la perla Kanai, Li Fan era particularmente sensible a la energía espiritual atribuida al agua. Por eso se sentía cada vez más horrorizado. ¿Esta debería ser la cueva de atributos de agua de la gran cueva de los 5 elementos? Es como una versión ampliada de la perla concentrada Kanai. Li Fan absorbió y refinó inconscientemente la energía espiritual, obteniendo aquí una comprensión más clara de la pureza de la energía espiritual. Pero mirando a su alrededor, Li Fan descubrió que los cultivadores circundantes, incluido Wan Fuson, levantaron la cabeza y miraron al cielo. Sus rostros estaban llenos de una conmoción indescriptible. Li Fan también hizo lo mismo y levantó la vista. En ese momento, donde se encontraba el Das Quasen Boat, había una línea fronteriza perfectamente lisa. Debajo estaba el vasto e interminable mundo de aguas azules sin fronteras. Arriba había un árbol gigante enraizado en el cielo, con innumerables ramas que se extendían para conectarse con el mundo del agua, colgando boca abajo. Cada rama era tan ancha como una llanura en el mundo mortal. Se podía ver vagamente mucha vegetación creciendo en él. Algunos troncos de árboles incluso volvieron a tener bosques continuos de árboles. Originalmente, la cueva de atributos de agua era simplemente un mundo de agua azul. Pero no hace mucho tiempo, la escena de la cueva con atributos de madera apareció de repente fuera del mundo del agua. Los dos comenzaron a fusionarse gradualmente. Este es el fenómeno de la convergencia de los 5 elementos. En ese momento, Ibuyi apareció de repente, mirando también la magnífica escena en el cielo, explicándoselo a todos. La convergencia de los 5 elementos. Entonces, ¿hay alguna señal de la invasión de la cueva de atributos metálicos debajo del mundo acuático? Un cultivador en el barco no pudo evitar preguntar. Ibuyi asintió. Debajo de la interminable capa de agua, de hecho puedes ver una luz dorada infinita. Sin embargo, no se trata de la invasión de la cueva de atributos metálicos. Es la cueva del atributo agua que invade la cueva del atributo metal. Al igual que la cueva de atributos de madera sobre nuestras cabezas. ¿El oro genera agua,
¿El agua genera madera, pero ahora es al revés? Wan Fuson intervino. Así que al final. Después de decir esto, Wan Fuson de repente se sorprendió y miró fijamente a Ibuyi. No es tan simple como imaginas. Ibuyi caminó hacia el costado del barco Das Crossing, envolviendo una masa de agua con poder espiritual y demostrándolo a todos. Antes de la convergencia de los 5 elementos, la calidad del agua en la cueva de atributos de agua aquí era extremadamente pura. Pero ahora. Ibuyi lanzó una chispa a la masa de agua. Sucedió algo asombroso que asombró a todos los presentes. El volumen total del agua obviamente podría extinguir la chispa lanzada por Ibuyi. Pero después de encontrar la chispa, inesperadamente comenzó a arder ferozmente. Bajo la mirada de todos, ardía cada vez más brillante. Con el tiempo, formó un trozo de tierra negra quemada. Li Fan pudo ver claramente que este extraño fenómeno no fue causado por la fuerza de la chispa. Fue porque el agua había cambiado su naturaleza. Se había vuelto inflamable. ¿Esto todavía es agua? Espera, hay tanta agua en esta cueva. Si todo se encendiera a la vez, ¿qué pasaría? Todos en el barco Das Crossing se miraron profundamente preocupados. Ibuyi pareció percibir la preocupación de todos y dijo, los cambios que ves solo ocurren cuando el agua se extrae por separado. Cuando exista como un todo dentro de toda la cueva, no se encenderá ni se convertirá en tierra. Al oír esto, todos respiraron aliviados. En cuanto a por qué ocurre este fenómeno, actualmente no hay una respuesta clara. Por eso también estamos aquí. Las anomalías que ocurren en esta cueva son diferentes de la convergencia habitual de los 5 elementos. La Alianza está muy interesada en esto. Según estimaciones anteriores, la convergencia de los 5 elementos se completará en un plazo máximo de 5 años. Y a medida que el proceso se acelera, es probable que este número disminuya significativamente. Lo que debemos hacer es asegurarnos de que antes de la convergencia completa de los 5 elementos, se complete la formación del espíritu de bloqueo Tianzuan que cubre la gran cueva de los 5 elementos. Además del grupo de pioneros que ya han llegado, llegarán refuerzos uno tras otro. Somos parte de ello. Principalmente responsable del área de cobertura de la cueva de atributos de agua. Ibuyi explicó el propósito de esta misión de manera muy profesional a todos. Aunque es solo una cueva, es extremadamente vasta. Es incluso más grande que el territorio de una provincia en nuestro reino Xuanuan. La mayoría de las áreas aquí aún no han configurado conjuntos de teletransportación. Confiar únicamente en volar es demasiado lento. Para facilitar el trabajo futuro, la Alianza ha preparado algunas herramientas especiales para usted. Con eso, Ibuyi sacó un objeto negro dorado con forma de gota y lo exhibió frente a todos. Este es el Heavenly Escape Shuttle, un tesoro volador especialmente diseñado por la Alianza. Velocidad. Extremadamente rápido. Nota de TL, si desea apoyar las traducciones, visite Patreon. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C383. Registros de los 100 asuntos que guían los cielos capítulo 383. Registros de los 100 asuntos que guían los cielos. Nota de TL, si desea apoyar las traducciones, visite Patreon. Incluso los cultivadores del núcleo dorado pueden controlarlo, y su velocidad puede superar con creces la de las técnicas ordinarias de vuelo del alma naciente. Además, puede absorber energía espiritual externa como fuente de energía, sin preocuparse por el autoconsumo. Sus efectos son aún más sobresalientes dentro de este submundo de los 5 elementos espiritualmente abundante. Chibaya habló y, en su mano, el transbordador escape, de color negro y dorado, brilló y se dividió instantáneamente en réplicas idénticas. Transformándose en hebras de luz de color negro, volaron delante de todos. Los aspectos milagrosos del Escape Shuttle, todos podrán explorarlos más tarde. Li Fan tomó el tesoro volador frente a él, sintiendo una sensación de frescor en su mano. Cuando su sentido divino hizo contacto, aparecieron claros sonidos mecánicos en su mente. Autorización confirmada. Subcuerpo número 16 activado. Controlador de corriente, Li Fan. En el momento en que se activó el Escape Shuttle, la información sobre sus métodos de uso y diversas precauciones apareció secuencialmente en la mente de Li Fan.
Li Fan no pudo evitar iluminar sus ojos, sintiéndose impresionado y algo arrepentido. Buen tesoro. Solo en términos de velocidad, probablemente sea más rápido que Rainbow Light de Son Centón. Pero es solo un subcuerpo, todas las funciones necesitan ser restringidas. No solo eso, me temo que se monitoreará el estado operativo del Escape Shuttle, la información de ubicación y todo lo que sucede dentro de él. Li Fan especuló interiormente. Antes de que todos pudieran comprender completamente el Escape Shuttle, Ibuji sacó docenas de piezas rectangulares de jade y las distribuyó. Li Fan los recibió, pero inmediatamente aparecieron puntos negros en las piezas de jade del tamaño de la palma de la mano. Ibuji. Cuando el sentido divino entró en contacto, las 3 palabras fueron percibidas instantáneamente. Luego surgieron opciones como comunicación, marcado, transmisión y compartir. Estos son los registros de los 100 asuntos que guían los cielos, especialmente equipados para todos en la alianza para mayor comodidad en la cooperación. Ya se ha dibujado un mapa completo del submundo de los 5 elementos en su interior. Después de registrar información personal en los registros de los 100 asuntos, se puede lograr la sincronización de ubicación en tiempo real. Quienes poseen los registros de los 100 asuntos pueden verlos en cualquier momento. Ibuji continuó explicándolo diligentemente. No solo eso, si se encuentran con circunstancias especiales, todos también pueden explicar su ubicación actual marcándola en el mapa para intercambiar información. Cuando sea necesario contactar a un miembro específico individualmente, también se puede hacer a través de los registros de los 100 asuntos. Ahora, por favor regístrese primero. Li Fan reflexionó por un momento, luego su sentido divino penetró en la pieza de jade. Después de un momento, un pequeño punto negro que representaba a Li Fan apareció en la pantalla de la pieza de jade. Uno tras otro, los cultivadores también aparecieron sincrónicamente en la pantalla registros de los 100 asuntos. El corazón de Li Fan se conmovió. Bajo su manipulación, encogió la pantalla. Al instante, el mapa de todo el submundo de atributos del agua apareció ante sus ojos. Además de los puntos negros que representan a los individuos, había ubicaciones marcadas en azul de artículos raros, áreas peligrosas marcadas en rojo y 1 o 2 marcas porque indicaban zonas prohibidas a las que no se debía acercarse. Incluso había marcas doradas en movimiento. Esos eran poderosos seres primitivos en el submundo de atributos del agua. Li Fan sincronizó con entusiasmo toda la información del mapa con el jade de integración Dao en su mar de conciencia, preservándolo firmemente. Este tipo de modo mapa. Li Fan, que estaba robando secretos de la alianza de los 10.000 inmortales, de repente sintió que el mapa frente a él le resultaba algo familiar. Inmediatamente después se dio cuenta. Inicialmente, debido al incidente Toro Verde tirando del carro, maestro enseñando, decenas de cultivadores murieron inexplicablemente. Como único sobreviviente, fue investigado por el Salón Tianji. Allí había visto un mapa similar marcado con numerosos secretos del mar de Konjun. Registros de los 100 asuntos, ¿eh? Parece que no se trata solo del mar de Konjun y el submundo de los 5 elementos. Quizás todas las provincias bajo la alianza de los 10.000 inmortales tengan mapas de este tipo dibujados. Justo cuando Li Fan estaba contemplando, Ibuji ya había comenzado a movilizarse. Las cosas son urgentes y no hay mucho tiempo para que todos descansen. Más adelante, sincronizaré el plan de construcción de la formación de bloqueo del alma del submundo de los 5 elementos con todos. Las funciones de cada persona se asignarán de forma muy clara. Todos solo necesitan ejecutar el plan establecido diligentemente. Por supuesto, si alguien puede superar la misión, sería aún mejor. Ibuji concluyó, tal como todos vieron en el mapa registros de los 100 asuntos, además de nuestra alianza de los 10.000 inmortales, todavía hay algunos seres primitivos presentes en este submundo de atributos de agua. Aunque son poderosos, no han desarrollado una alta inteligencia. Básicamente permanecen en lugares fijos y no atacan activamente. Simplemente evítalos. Si realmente encuentras peligro, utiliza el Escape Shuttle para escapar. Después de recibir las instrucciones, Li Fan recibió los objetivos de su misión. Debido a que el submundo de los 5 elementos estaba a punto de converger, el plan para construir la formación de bloqueo del alma difería ligeramente de otras áreas. El diseño de la formación principal se dispuso fuera del vacío del submundo.
Dentro del submundo, las unidades de formación de conexiones correspondientes solo se construyeron en nodos clave. Luego fueron protegidos utilizando materiales especiales. Garantizó que incluso después de la convergencia de los 5 elementos, la formación permanecería intacta. Se decía que el material protector resistía la prueba del caos y la destrucción, el oro del caos eterno. Naturalmente, estos tesoros requerían figuras clave para organizarlos personalmente. Lo que Li Fan necesitaba hacer no era diferente de lo que había hecho antes en Abyss of Wars Gorge y Spirit Transformation Gorge. Simplemente actuando como trabajador para construir la estructura fundamental de la formación. Sin embargo, no hubo prácticamente ninguna queja. Una vez que Ibuji anunció el inicio de la operación, Li Fan sacó el Escape Shuttle y cantó en silencio. El objeto negro dorado parecía instantáneamente vivo, fluyendo como líquido, envolviendo el cuerpo de Li Fan. En un abrir y cerrar de ojos, se formó una armadura en forma de gota alrededor del cuerpo de Li Fan. Escapa. Con el mando de Li Fan, su figura, envuelta por el transbordador de escape, se convirtió en una raya negra, desgarrando el cielo. El consumo de poder espiritual es casi insignificante. Mientras haya algo de energía espiritual afuera, esta velocidad se puede mantener indefinidamente. Li Fan experimentó la sensación de conducir el Escape Shuttle. Durante el vuelo, el fluido negro dorado que lo rodeaba se volvió gradualmente transparente, lo que le permitió a Li Fan observar el paisaje circundante sin obstáculos. La resistencia a la fricción e incluso el sonido quedaron aislados en el exterior. Apenas había sensación de vuelo rápido. Solo los cambios continuos de perspectiva y las escenas ligeramente distorsionadas debido a la velocidad excesiva demostraron la velocidad actual de Li Fan. La velocidad extrema y la tranquilidad extrema, ambas situaciones contradictorias, aparecieron simultáneamente. Hizo que Li Fan se sintiera un poco incómodo. Sin embargo, pronto llegó a su mente un mensaje del Escape Shuttle, indicando que podía ajustar el volumen externo. Después de reducir el sonido del oído a un rastro, no completamente silencioso. El malestar desapareció inmediatamente. En su mente, se fijó en la posición marcada en los registros de los 100 asuntos, y Li Fan voló directamente hacia el objetivo. Nota de TL: si desea apoyar las traducciones, visite Patreon. Contacto: 2. Mi simulación de longevidad C384. Li Fan prepara la formación. Capítulo 384. Li Fan prepara la formación. Nota de TL: si desea apoyar las traducciones, visite Patreon. Mirando el mapa, la distancia entre Li Fan y su destino abarcaba casi la mitad del cielo de la cueva del agua. Li Fan estimó que si dependiera únicamente del vuelo, tardaría al menos 1 o 2 meses en llegar allí. Sin embargo, con el Escape Shuttle, ni siquiera tomaría un día. Después de poco más de 7 horas, Li Fan llegó al lugar marcado. Su velocidad disminuyó gradualmente y el líquido negro dorado que rodeaba su cuerpo se recuperó lentamente. Cuando Li Fan se detuvo, volvió a convertirse en un pequeño objeto parecido a una gota y se almacenó en su campo de elixir. Li Fan examinó su entorno de trabajo durante el siguiente periodo de tiempo. Abajo todavía había una extensión interminable de agua azul. Arriba, parecía al alcance de la mano. Una rama de árbol gigante se extendía desde el cielo, haciendo contacto íntimo con el atributo de agua del cielo. Sin embargo, lo que sorprendió a Li Fan fue que los árboles vibrantes deberían haber florecido aún más después del contacto con el agua. Pero la enorme rama de árbol frente a Li Fan estaba completamente desolada y en descomposición. Los árboles de color gris amarillento estaban incompletos y plagados de muchos huecos. Parecía que podían romperse y caer en cualquier momento. Ya sea una ilusión provocada por Li Fan mirándolos durante mucho tiempo o no. De esas ramas muertas que habían sido roídas, vio muchas figuras humanas fragmentadas. Cuando retiró la mirada y volvió a mirar más tarde, ese sentimiento desapareció. Li Fan negó con la cabeza y sacó el registro del supervisor celestial, estudiando cuidadosamente nuevamente el plan de construcción. Justo cuando inspeccionó los alrededores hace un momento, el plan ya había sido actualizado. Se habían añadido 5 cultivadores más como sus asistentes, trayendo consigo suministros logísticos. Li Fan no los esperó. El registro del supervisor celestial emitió un resplandor,
apuntando hacia el cielo. Después de confirmar los nodos de coordenadas, Li Fan inmediatamente comenzó a construir la formación Soul Locking. A diferencia de la época en el abismo de los rugidos, cuando necesitaba protegerse de la niebla blanca devoradora y los sonidos demoníacos abisales. En este paraíso de atributos de agua prácticamente no había peligro. La energía espiritual era densa, lo que era aún más propicio para la construcción de la formación. Sin restricciones, Li Fan pudo actuar libremente. Después de años de intenso entrenamiento, la velocidad de Li Fan para configurar formaciones en un estado normal había mejorado una vez más. Como si fuera un instinto grabado en su alma, no había necesidad de que pensara en absoluto. Con solo un movimiento casual, donde quiera que fuera su intención, la formación se formó instantáneamente. Li Fan no sintió ni alegría ni tristeza en su corazón, simplemente impulsó el arreglo de formación con una velocidad absolutamente eficiente y aterradora. Por un momento se perdió en su trabajo. Cuando llegó el grupo de apoyo de 5 personas, vieron a Li Fan totalmente concentrado, construyendo la formación Soul Locking con una facilidad sin precedentes, como si estuviera salpicando tinta libremente sobre un lienzo. No eran recién llegados a la construcción de formaciones. Pero en comparación con los maestros de formación que habían conocido antes, tanto en términos de velocidad como de gracia al establecer formaciones, estaba claro que eran muy inferiores al actual maestro de formación Golden Co de cabello blanco que los precedió. Los 5 intercambiaron miradas. ¿Esta persona realmente solo está en el nivel Golden Core? Li Fan, parece algo familiar. Espera, ¿podría ser ese Li Fan? No hay duda. Él verdaderamente merece ser quien luche incansablemente en las primeras líneas de la construcción de formaciones hasta la muerte. Su habilidad en las formaciones es sencillamente asombrosa. Es nuestra fortuna poder cooperar con él. Los 5 se comunicaron entre sí utilizando sus sentidos espirituales. Después, no molestaron a Li Fan y comenzaron a construir su propia base en la superficie del agua. Aunque habían oído que Li Fan era extremadamente trabajador y no necesitaba descansar al montar formaciones, todavía era necesario tener un punto de apoyo para circunstancias especiales. Además, unos pocos de ellos no podrían soportar varios años de trabajo continuo sin descansar. Este trabajo también fue pan comido para ellos. Con sus esfuerzos combinados, en solo 3 días se completó una pequeña base suspendida sobre la superficie del agua. Posteriormente comenzaron a inspeccionar y verificar las unidades de formación que Li Fan ya había construido según el procedimiento. Los resultados incluso superaron sus expectativas. Habían oído hablar de algunos genios de la formación que habían creado formaciones rápidamente en el pasado. Pero la estructura de la formación Soul Locking era extremadamente compleja y contenía innumerables unidades de formación. Además, factores ambientales externos podrían provocar errores incluso para los talentos más destacados durante la construcción. Pero la formación que había formado Li Fan no tenía absolutamente ningún defecto. Fue incansable, eficiente y preciso. Todo esto estaba sucediendo en un cultivador Golden Core que era de edad avanzada y estaba al borde de fallecer. Era simplemente inconcebible. Los 5 no pudieron evitar admirarlo profundamente. Con el paso del tiempo, el área donde Li Fan había terminado de establecer la formación se expandió rápidamente hacia afuera. Con cada nodo de formación completado, los 5 quedaron aún más sinceramente impresionados por Li Fan. Porque esta persona efectivamente era como decían los rumores. Desconocido con el concepto de fatiga, nunca descansa ni un momento. Como resultado, incluso ellos, los 5, empezaban a sentirse un poco abrumados. Pero no se atrevieron a tener la más mínima queja. Y así, pasó silenciosamente un año. Cuando el área cubierta por la formación completa se extendió a un radio de 5.000 millas desde el nodo inicial. Las tareas originalmente asignadas a Li Fan y su grupo estaban casi terminadas. Originalmente planeado para completarse en 3 años, no esperaba que estuviera terminado en solo un año, dijo Yang Han, un cultivador de etapas de Nascent Soul entre los 5, mientras miraba las formaciones en el cielo. Por fin podemos descansar bien, dijo, lleno de cansancio y cansancio grabado en su rostro. Los demás asintieron incesantemente, en pleno acuerdo. Sin embargo, cuando Li Fan terminó la construcción final de la formación,
Se detuvo en el aire por un momento pero no mostró señales de descansar. En lugar de ello, continuó extendiendo el conjunto hacia la periferia exterior. Maestro Li, ¿qué estás haciendo? Es evidente que ese ámbito ya no está dentro de nuestro ámbito de trabajo, exclamó Yang Han, quien ya se había preparado para relajarse. Esto. Rápido, mira el registro del supervisor celestial, el plan de trabajo ha sido actualizado. El maestro Li solicitó activamente asistencia para ayudar a los maestros de formación circundantes a establecer formaciones. ¿Debemos cooperar lo mejor que podamos y no relajarnos? Con cada persona hablando, los corazones del grupo se hundieron. La desesperación se reflejaba en sus rostros. Después de un tiempo, finalmente se recuperaron. Yang Han apretó los dientes y animó a todos. Si el maestro Li está trabajando tan duro, no tenemos motivos para negarnos. Hermanos, esperemos un poco más. Uno de ellos suspiró, no tenemos más remedio que hacerlo. Si nos retiramos ahora, será una vergüenza. No me importa. Lo que me preocupa es el maestro Li. ¿No has notado que parece estar envejeciendo más rápidamente? Después de este recordatorio, los demás de repente se dieron cuenta. Observaron atentamente la figura no muy lejos, todavía erguida a pesar de su aspecto envejecido. Todos quedaron en shock. Parece ser el caso. Al principio no le quedaban muchos años y ahora, con un esfuerzo tan intenso, su esperanza de vida se está agotando aún más rápido. ¿Qué debemos hacer? Intercambiaron miradas. No podemos simplemente ver al maestro Li perecer ante nuestros ojos. Reporta esta situación inmediatamente, dijo Yang Han en voz profunda. Nota de tele, si desea apoyar las traducciones, visite Patreon. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C385. El agua de madera genera descomposición. Capítulo 385. El agua de madera genera descomposición. Nota de tele, si desea apoyar las traducciones, visite Patreon. Edad biológica, 882/899. Trabajando incansablemente, Li Fan miró el panel de Anchor Point. Los esfuerzos desinteresados consecutivos no estuvieron exentos de costos. Cuando Li Fan emergió del estado de inmersión completa, similar a la iluminación, en el proceso de formación, surgió una sensación incontrolable de debilidad. Bajo extrema presión, su edad biológica aumentó rápidamente. Ahora, Li Fan realmente llegó al final de su vida. Es hora de descansar. Este pensamiento apareció involuntariamente en su mente. Pero inmediatamente lo consideró como el material principal del Reverse Training the Heart. Suprimir toda holgura y agotamiento. Si no me esfuerzo más, ¿cómo puedo buscar la trascendencia en este mundo de cultivo extremadamente peligroso? Li Fan se dijo a sí mismo interiormente y luego reunió sus espíritus, obligando a su yo envejecido a quemar los últimos momentos de su vida, participando una vez más en el trabajo de formación. Las expresiones y reacciones de Yang Han y otros a continuación estuvieron dentro de las expectativas de Li Fan. De hecho, no necesitaban informarle. Cuando Li Fan solicitó trabajar interregionalmente con Recording Tablet hace un momento, ya le había explicado su condición física actual a Ibuji. Después de la infructuosa persuasión de Ibuji, aceptó de inmediato la solicitud de Li Fan. En teoría, la alianza de los 10.000 inmortales debería prolongar mi vida. Pero nada es absoluto, también necesito prepararme para los movimientos inesperados de la alianza. Afortunadamente he contribuido lo suficiente y todavía queda una fruta de la longevidad. Cuando sea necesario, ya sea para comprar o cambiar, también puedo encontrar algunos artículos que prolongan mi vida. Luchando por un poco más de tiempo en este mundo. Después de que Yang Han y los demás presentaron su informe, este pareció hundirse sin dejar rastro, sin ondas. Aunque el grupo de 5 personas estaba desconcertado y decepcionado, el propio Li Fan no parecía afectado, ganándose su creciente admiración. Así que, en medio de la calma, pasó otro medio año. En este día, el sereno submundo del agua experimentó repentinamente un cambio drástico. El mundo de agua azul tembló inesperadamente violentamente sin previo aviso. Tomado por sorpresa, el proceso de formación de Li Fan fue interrumpido por la fuerza. Subconscientemente quería observar lo que sucedía a su alrededor,
pero sentía que el mundo entero daba vueltas, mareado e incapaz de hacerlo. Afortunadamente, Yang Han y los demás reaccionaron muy rápidamente. En el momento en que ocurrió la mutación, volaron al lado de Li Fan, sacando varios tesoros protectores para rodearlo y protegerlo en el centro. Dentro de la barrera protectora formada por capas de resplandor, finalmente lograron aislar un poco el impacto de la agitación externa. Solo entonces Li Fan vio claramente lo que estaba sucediendo en este submundo atribuido al agua. La línea recta donde se cruzaban el agua y la madera parecía estar apretada por una fuerza tremenda en ese momento, creando una distorsión similar a una onda. La superficie del agua, perpetuamente tranquila, ahora estaba agitada por olas imponentes. Al elevarse hacia el cielo, se conectó con el submundo invasor atribuido a la madera que se encuentra arriba. En medio de la inmensa y atronadora fricción, el árbol gigante invertido sobre las cabezas de todos parecía aún más cerca. Las ramas puntiagudas se extendían continuamente hacia abajo, volviéndose incompletas y desoladas al tocar el submundo acuático. Pero esto solo ralentizó ligeramente su impulso de crecimiento, ya que todavía atravesaban firmemente el límite entre los dos reinos. La energía espiritual originalmente pura y tranquila atribuida al agua entre el cielo y la tierra se volvió gradualmente caótica. Li Fan y los demás observaron solemnemente cómo se desarrollaban los cambios drásticos en el submundo. Sin embargo, ya habían recibido un recordatorio de Ibuyi a través de la tableta de grabación. Todos, no se asusten, esto es una señal de un mayor desarrollo de la integración de los 5 elementos. Está progresando incluso más rápido de lo que esperábamos. Parece que todo el mundo necesita acelerar su progreso. Tenga cuidado con los cambios que pueden ocurrir cuando los dos reinos se cruzan. Informe con prontitud si encuentra alguna situación especial. Una vez que se produce el cambio, no hay forma de detener su impulso. Sin embargo, la adaptabilidad humana también es terriblemente fuerte. Pronto, Li Fan y los demás se acostumbraron a trabajar en un entorno de olas repentinas ocasionales y fricciones atronadoras. Para ellos, estas perturbaciones afectaban como máximo su estado mental, pero no representaban ninguna amenaza real. El verdadero peligro provenía de las extrañas criaturas nacidas durante la fusión de los reinos del agua y la madera. Se trataba de monstruos formados a partir de los escombros caídos del árbol gigante invertido que se había mezclado con atributos de agua y madera después de caer al submundo acuático. Venían en varias formas, todas compuestas de cuerpos de madera marchitos. El agua azul fluía incesantemente sobre la superficie de sus cuerpos de madera, asemejándose a la sangre visible en su exterior. Poseían ataques extremadamente agresivos y eran muy sensibles al aura de los cultivadores. Incluso si estuvieran separados por miles de kilómetros, buscarían espontáneamente al cultivador más cercano para atacar. La Alianza de los 10.000 Inmortales había probado muchos métodos, pero hasta ahora ninguno ha sido efectivo. Por tanto, el combate se volvió inevitable. Aunque los cuerpos de estos monstruos parecían madera marchita, su textura era inesperadamente dura. Incluso la fuerza total del ataque de un cultivador de la etapa alma naciente solo podía dejarles heridas superficiales. Afortunadamente, su método de combate era bastante rudimentario y su número era relativamente escaso. La Alianza de los 10.000 Inmortales generalmente operaba en grupos de varias personas y participaba en acciones colectivas, confiando en la superioridad numérica y en un excelente equipamiento para suprimirlos. Al dedicar algo de tiempo, podrían eliminar a los monstruos sin mucho peligro. Después de cada batalla, Yang Han y los demás informaban meticulosamente el proceso a través de la tableta de grabación. Después de recopilar numerosos datos, la Alianza de los 10.000 Inmortales también compiló las tácticas para luchar contra estos monstruos y las distribuyó a todos los cultivadores. En varios submundos, debido a los diferentes atributos involucrados en la fusión, aparecieron diferentes tipos de monstruos. El tipo de monstruo que encontraron Li Fan y su grupo, donde la madera y el agua se fusionaban con la madera dominante, recibió el nombre de madera en descomposición. Había dos métodos más eficaces para abordar la madera en descomposición. Una de ellas eran las técnicas atribuidas al fuego. Bajo las llamas abrasadoras, la madera quemada y el agua hirviendo convertirían la madera en descomposición en cenizas voladoras. La segunda fueron las técnicas de tipo separación. Separe completamente el agua azul que fluye del cuerpo de madera en descomposición.
La madera en descomposición luego colapsaría por sí sola, transformándose de un monstruo aterrador y feroz en energía pura de madera y agua en un abrir y cerrar de ojos. La técnica de separación no solo fue útil contra The Kenwood, sino que también fue notablemente efectiva cuando se trataba de monstruos de otros atributos fusionados. Desafortunadamente, era demasiado oscuro y solo unos pocos cultivadores lo dominaban. Por lo tanto, todos tuvieron que confiar en técnicas convencionales de diversos atributos para afrontar la situación. Con las estrategias de batalla resumidas, los cultivadores se volvieron más expertos en lidiar con los monstruos generados en los submundos. Sin embargo, la mayoría de los cultivadores todavía seguían ansiosos. Ese día, otro lote de restos de madera marchita cayó, transformándose en monstruos parecidos tanto a humanos como a bestias, atacando a Li Fan y su grupo. Rápidamente, el grupo de 5 personas Yang Han se apresuró a reunirse con ellos. Mientras Li Fan formaba formaciones, observó la batalla entre los dos bandos. En comparación con los encuentros iniciales, estos de Kenwood han logrado avances significativos en sus métodos y técnicas de combate. Estos individuos separados del árbol invertido parecen poseer una conciencia colectiva. Al observar la intensa batalla no muy lejos, Li Fan no pudo evitar sentir una sensación de asombro. Esto es solo una fusión de atributos de madera y agua. Si se añaden uno o incluso varios atributos más, ¿no se volverían los monstruos aún más formidables? Nota de TL. Si desea apoyar las traducciones, visite Patreon. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C386. Amenazas externas y preocupaciones internas. Capítulo 386. Amenazas externas y preocupaciones internas. Era evidente que Li Fan no fue el único que se dio cuenta de esto. Después de que terminó la batalla, Yan Han y los demás no mostraron ninguna emoción mientras veían cómo The Kenwood se convertía en cenizas en el fuego furioso. Maldita sea, estos monstruos parecen haberse vuelto más fuertes otra vez. Yan Han miró la herida seca en su brazo, con la cara fea mientras maldecía. Los otros 4 también sufrieron diversos grados de lesiones. Informar rápidamente de la situación de esta batalla. Esperemos que pronto encuentren una solución. De lo contrario, me temo que no duraremos mucho más, suspiró un cultivador llamado Li Zifen de entre los 4. Yan Han resopló fríamente pero no respondió. Abrió los registros de los 100 asuntos y cerró los ojos para informar. Li Fan también estaba revisando los registros de 100 Matters. En comparación con cuando ingresaron por primera vez al submundo de los 5 elementos, la información registrada en él era mucho más rica ahora. El progreso general de la gran formación está completo en un 78%. Está progresando más rápido de lo esperado inicialmente. Pero obviamente las cosas aquí se están saliendo un poco de control. Me pregunto qué medidas tomará a continuación la Alianza de los 10.000 Inmortales. Los ojos de Li Fan parpadeaban y sus manos se movían incesantemente. ¿Podría la Alianza de los 10.000 Inmortales realmente completar la construcción de la formación Tianzuan de bloqueo del alma en el plazo previsto? Li Fan casi podía estar seguro de que lo harían. Actualmente, la fuerza principal dentro del submundo de los 5 elementos estaba formada principalmente por cultivadores de la etapa alma naciente. Pero a la Alianza de los 10.000 Inmortales no le faltaban cultivadores de la etapa alma naciente. Obviamente aún no habían realizado todos sus esfuerzos. Si se descubre que la fuerza actual es insuficiente para cumplir la misión, la Alianza de los 10.000 Inmortales naturalmente aumentará su aporte. En cuanto a si los cultivadores dentro del submundo de los 5 elementos en este momento podrían aguantar hasta que llegaran los refuerzos, esa era otra cuestión. Como Li Fan esperaba, el aumento constante de la fuerza de los monstruos del submundo provocó una ansiedad generalizada. Imbuyi salió rápidamente para tranquilizar a todos. En primer lugar, explicó a todos que, debido al principio de restricción mutua entre los 5 elementos, creían que no se producirían monstruos que se fusionaran con los 5 atributos. La situación más extrema solo daría lugar a que los monstruos se fusionaran con 4 atributos. Pero esta situación extrema solo ocurriría al final del proceso de 5 elementos volver a 1. Lo que todos necesitaban principalmente era lidiar con monstruos que se fusionaban con 2 o 3 atributos. En segundo lugar, la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales ya estaba al tanto de la situación actual en el submundo de los 5 elementos.
el apoyo llegaría pronto. Además, la escala de los refuerzos era bastante grande, con un número total de personas que excedía el total combinado de todos los cultivadores que trabajaban actualmente en el submundo. No hay necesidad de preocuparse. Aunque todos tenían una actitud escéptica ante las palabras de Ibuji, finalmente respiraron aliviados después de recibir una seguridad definitiva. Con las emociones ligeramente aliviadas, trabajaron nerviosos, esperando la llegada de refuerzos. El tiempo siguió pasando en medio de esta atmósfera tensa. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 2 años desde que entraron al submundo de los 5 elementos. Durante este tiempo, efectivamente hubo cultivadores que vinieron a apoyarlos. Sin embargo, estaba lejos de los refuerzos a gran escala prometidos por Ibuji. Cada vez que se le preguntaba, Ibuji siempre presentaba varias excusas. Sin embargo, llegaron 2 nuevos cultivadores de la etapa de Integration, lo que tranquilizó un poco a todos. Con la llegada de estos nuevos cultivadores de apoyo, a través de sus bocas, todos conocieron los motivos del retraso en los refuerzos. En el plano externo se han producido importantes disturbios en los 2 últimos años. En primer lugar, hubo amenazas externas. La Asociación de los 5 Ancianos había redesplegado tropas en las fronteras, mostrando repetidamente signos de investigación y provocación. A diferencia de antes, no parecían tener la intención de iniciar conflictos a gran escala. En lugar de ello, concentraron todas sus fuerzas en la isla Fengli, que estaba separada de la provincia de Tianling. Según rumores desde las bases, parecía que la Asociación de los 5 Ancianos codiciaba los misterios de la formación Tianxuan Soul Awakening y quería apoderarse de toda la provincia de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Realizaron un análisis exhaustivo y detallado de la formación Tianxuan Soul Awakening. Sin embargo, Li Feng sabía que esto era solo una excusa en la superficie. El verdadero objetivo de la Asociación de los 5 Ancianos debería seguir siendo el vacío donde se alimentó el submundo de los 5 elementos en la provincia de Tianling. Parece que la verdad no se puede ocultar para siempre. De hecho, en 2 años, los cambios en la alianza de los 10.000 Inmortales en la provincia de Tianling son suficientes para despertar su vigilancia, pensó Li Fan. Además de la presión ejercida por la Asociación de los 5 Ancianos. También hubo disturbios dentro del territorio de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Durante este periodo, de repente surgieron de varios lugares voces que se oponían al uso generalizado de la formación de bloqueo del alma Tianxuan. Y quienes expresaron estas opiniones no fueron figuras insignificantes. La mayoría de ellos eran cultivadores con etapa de alma naciente o bases de cultivo superiores que ocupaban posiciones importantes en varias provincias. No está claro qué sucedió, pero estos cultivadores, que habían expresado unánimemente su apoyo absoluto a la construcción de la formación de bloqueo del alma no hace mucho tiempo. De repente cambiaron su postura y expresaron claramente su oposición. Además, su oposición no era solo por el mero hecho de oponerse, sino que tenía amplios argumentos y razones. Este era su punto de vista. Es bien sabido que por muy exquisita que sea una formación, siempre habrá un día en el que podrá ser penetrada y agrietada. En el pasado, ha habido muchos casos en los que se filtraron formaciones protectoras, tomando por sorpresa a la Alianza de los 10.000 Inmortales. Esta es también la razón por la que las formaciones protectoras deben sustituirse completamente a intervalos regulares. Ahora, después de que la Alianza de los 10.000 Inmortales haya construido minuciosamente y a un gran costo la formación Tianxuan de bloqueo del alma que cubre todos sus territorios, ¿puede garantizar que la formación seguirá siendo efectiva para siempre? Si la Asociación de los 5 Ancianos lo analiza y descifra poco después de su finalización, ¿no sería una gran broma? Además, estos individuos también albergan dudas sobre si la formación Tianxuan Soul Awakening puede lograr los efectos anunciados. Porque el famoso señor demonio de las 1000 caras, que ha estado rondando los territorios de la Alianza de los 10.000 Inmortales, se ha vuelto más desenfrenado últimamente. Muchos cultivadores de alto rango dentro de las provincias han sido víctimas de él. Incluso en las provincias donde se ha completado la formación Tianxuan Soul Awakening, esto solo retrasa ligeramente su ola de asesinatos. Al final, todavía logra escapar. Además, incluso si lo capturan, ¿qué pasa entonces? Dado que la Asociación de los 5 Ancianos puede cultivar un señor demonio de 1000 caras, ciertamente pueden cultivar 2 o 3. El propósito original de la formación Tianxuan Soul Awakening,
como se anunciaba, era hacer imposible que cualquier cultivador de la Asociación de los 5 Ancianos dentro de sus fronteras escapara a la detección. ¿Y ahora? Mientras otros causan estragos abiertamente en tu territorio, tú eres impotente. ¿De qué sirve esta formación de bloqueo del alma Tianxuan? Hay que decir que los puntos de vista de estas personas son bastante razonables. Tanto es así que cuando plantearon sus dudas a la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales, resonó en bastantes personas. A medida que la oposición se intensificaba, la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales, en lugar de castigar a estos disidentes como de costumbre, cayó en un extraño silencio. Es en este contexto que el paradero del señor demonio de las 1000 caras se volvió cada vez más difícil de alcanzar y sus masacres se volvieron más feroces. Además de amenazas externas y preocupaciones internas, Li Fan también escuchó una historia interesante. En medio de la escalada de tensiones, en la región fronteriza entre la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos, la provincia de las 9 Montañas, una organización llamada Secta de los Espíritus Miríadas ha ganado impulso recientemente. Realmente ha atraído la atención de muchos cultivadores. Todo porque la Secta de los Espíritus Miríadas posee una técnica peculiar. Una técnica en la que cuanto más gente la cultiva, más rápida es la velocidad de cultivo. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C387. El hombre puede vencer al cielo capítulo 387. El hombre puede vencer al cielo. A partir de la creación de una nueva ley por parte del sabio celestial, no pasó mucho tiempo antes de que los cultivadores confiaran en la técnica de cultivo de agarre celestial para el cultivo. Los cielos y la tierra reaccionaron provocando cambios drásticos. Cuanto más personas practicaban una determinada técnica simultáneamente, más lenta era su velocidad de cultivo. Esto es lo que se conoce como la imposibilidad de cultivar múltiples técnicas inmortales simultáneamente. Esta es la verdad actual del mundo y es la razón fundamental por la que las técnicas son tan valiosas. Sin embargo, ahora, en una organización oscura, ha surgido una técnica contradictoria con los principios de los cielos y la tierra. ¿Quién lo creería? Al principio, los cultivadores lo descartaron como una broma y no le prestaron atención. Sin embargo, hubo quienes buscaron técnicas inmortales pero no tuvieron acceso a ellas. Con la mentalidad de intentarlo, cruzaron montañas y ríos para explorar la situación en la provincia de Hyusan. Después de unirse a la secta Myriad Spirit y comenzar oficialmente a cultivar la técnica Myriad Spirit, sucedió algo impactante. De hecho, todos los miembros de la secta Myriad Spirit practicaban esta técnica. Desde el refinamiento del y hasta la transformación del alma, los practicantes se encontraban en varias etapas. Lo más importante es que la verdad absoluta de que no se pueden cultivar múltiples técnicas simultáneamente parecía ser ineficaz con la técnica Myriad Spirit. Simplemente no se produjo ninguna desaceleración del cultivo debido a un número excesivo de practicantes. Los hechos eran innegables. Por increíble que pareciera, así sucedió. Pronto, la noticia de esta extraordinaria técnica en la secta Myriad Spirit se extendió por todo el mundo del cultivo. La reacción inicial del público fue que solo un sabio celestial extraordinario podría crear tal efecto invirtiendo los principios de los cielos y la tierra. Sin embargo, la comprensión del sabio celestial era superficial entre la gente. Básicamente, solo aprendieron un poco de la técnica de detección de 5 espíritus que decía, invertir los principios de los cielos y la tierra para lograr la longevidad. ¿Cómo revertir? ¿Qué constituye una reversión y hasta qué punto hay que revertirla para lograr la longevidad? Todas estas preguntas eran meras especulaciones poco fiables. No era descabellado que hicieran tales conjeturas sobre los efectos milagrosos de la técnica Myriad Spirit. Está claro que esta especulación era errónea. Después de leer la técnica del espíritu miríada, el venerable Ayung Yue de la provincia de Tianqin finalmente reveló la verdad. La verdad absoluta de los cielos y de la tierra, de que las técnicas no pueden cultivarse simultáneamente, no se ha revertido en absoluto. La razón por la que los cultivadores que practicaban la técnica Myriad Spirit parecían no verse afectados se debía simplemente a las características inherentes de la técnica en sí. Al mismo tiempo, cuanto más personas practicaban la técnica Myriad Spirit, más rápida era su velocidad de cultivo. Este es el efecto de la técnica Myriad Spirit. Sin embargo, al mismo tiempo, debido a las limitaciones de los cielos y la tierra, por cada cultivador adicional,
la velocidad de cultivo de la técnica se ralentiza. Estos dos efectos coexisten simultáneamente. El resultado es que uno rápido y otro lento se anulan entre sí. La técnica Myriad Spirit se ha convertido en una técnica que se puede practicar con gran dificultad. De hecho, según dijo el venerable Ayong Yue, al principio, cuando el número de practicantes de la técnica del espíritu miríada aumentó gradualmente de 1 a 5. El efecto restrictivo de los cielos y la tierra fue mucho mayor que el característico aumento de velocidad de la técnica. Para las técnicas ordinarias, cuando 5 personas practican juntas, incluso si eres un genio, te encontrarás incapaz de lograr ningún progreso. Sin embargo, cuando el número de practicantes de la técnica del espíritu miríada continuó aumentando de 5 a 10, 100, 1000 y 10.000, el efecto de aumento de velocidad se hizo cada vez más pronunciado, hasta llegar a apenas compensar la restricción de la incapacidad de practicar múltiples técnicas simultáneamente. Esto es algo así como el hombre puede vencer al cielo en cierto sentido. Pero ahí termina todo. Porque el efecto de aumento de velocidad de la técnica Myriad Spirit también tiene sus límites. Después de compensar los efectos negativos de los cielos y la tierra, la eficacia de la velocidad de cultivo acelerada de la técnica se vuelve casi insignificante. Y aparte de aumentar la velocidad de cultivo, la técnica Myriad Spirit no tiene otros efectos especiales. Esto también lleva al hecho de que para la gran mayoría de cultivadores con opciones, no califica como una buena técnica. Además, parece que existen otras restricciones a la técnica Myriad Spirit. Pero Ayong Yue no lo especificó. La técnica Myriad Spirit está verdaderamente adelantada a su tiempo. En cualquier otro mundo, definitivamente se consideraría una técnica impactante que desafía a los cielos. Desafortunadamente, está muy restringido en el reino Xuanhuang. Li Fan murmuró para sí mismo mientras escuchaba a Yang Han y a los demás charlando mientras construían el conjunto. Li Fan no estaba familiarizado con esta secta de espíritus miríadas. Fue la organización con la que Su Xiao Mei y los demás se encontraron inicialmente, la que instaló estaciones de peaje en la caótica zona del Paso de Hyosan. Esa organización sin género, con su propio Peach Blossom Paradise, y la que irí con mi espada invencible, Chen Yoro, dejó una ligera impresión en Li Fan. Según Ayong Yue, solo reuniendo a un gran número de practicantes desde el principio y practicando juntos la técnica Myriad Spirit es posible comenzar. En la caótica tierra de la provincia de Hyosan, poder reunir a un grupo tan grande de personas, el líder de esta secta de espíritus miríadas también es extraordinario. La infusión de sangre fresca alivió ligeramente la atmósfera cada vez más tensa dentro de la cueva de los 5 elementos. Pero no duró mucho. A medida que la frecuencia de aparición de monstruos de fusión se hizo más frecuente, los cultivadores que luchaban dentro de cada cueva finalmente no pudieron aguantar más. Cuando aparecieron las primeras bajas, algunos maestros de formación optaron directamente por dejar de trabajar. Por supuesto, no lo anunciaron abiertamente. Simplemente se opusieron encubiertamente a la situación con el pretexto de lidiar con monstruos. Respecto a esto, Ibuyi estaba un poco indefenso. Ella no podía simplemente pedirles a los 2 ancestros sentados que desataran una ola de asesinatos, ¿verdad? Sin mencionar que todos los maestros de formación dentro de los submundos tenían antecedentes bastante prestigiosos. Si realmente hiciera eso, presionarlos por la fuerza podría resultar contraproducente y provocar que la construcción de las formaciones de la cueva de los 5 elementos se detuviera directamente. Esta fue una situación poco común para Ibuyi y, por un momento, se sintió algo perdida. Ella solo pudo informar la situación al jefe Lu mientras hacía todo lo posible para apaciguar a todos. Para evitar que se produzca un motín peor. En cuanto a las tormentas en el exterior, aunque al propio Li Fan no le importó mucho, su eficiencia a la hora de montar formaciones inevitablemente se vio afectada. Yan Han y los otros 5 luchaban gradualmente contra los monstruos, por lo que también tuvo que asignar algo de energía mental para prestar atención a la batalla. En momentos críticos, Li Fan incluso participaba en la batalla. Por supuesto, solo en calidad auxiliar con formaciones. Justo cuando la situación se estaba deteriorando gradualmente, una luz blanca penetró por toda la cueva de los 5 elementos. Los refuerzos finalmente habían llegado. Un barco de caza Dasquasin extremadamente grande se extendía fuera del vacío de la cueva, ocupando la mayor parte del cielo.
los cultivadores volaron ordenadamente hacia varios submundos como puntos negros densamente poblados. Y Li Fan, que se encontraba en el submundo de atributos del agua, también pudo vislumbrar por primera vez la situación general de la cueva de los 5 elementos. Parecían anillos interconectados, pero también una paleta mixta de colores. Claro y distinto, pero difícil de distinguir entre sí. A medida que la columna de luz se atenuaba gradualmente, las escenas ilusorias de los submundos de metal, fuego y tierra también desaparecieron lentamente. Al mismo tiempo, la lista de operaciones colaborativas en el Heavenly Record casi se duplicó. Cuando Li Fan lo revisó, incluso vio muchos nombres familiares. Eran los jóvenes maestros de formación que se habían formado con Li Fan en el Instituto Universal y luego regresaron a varias provincias para participar en el gran concurso. Parece que la alianza de los 10.000 inmortales está realmente en escasez ahora. Incluso las reservas han sido retiradas. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C388, ¿no estás convencido? Capítulo 388, ¿no estás convencido? Nota de TL, si desea apoyar las traducciones, visite Patreon. Hace aproximadamente 2 años y medio, los maestros de matrices más eficientes ya habían completado la construcción de sus respectivas matrices de bloqueo de almas. Algunos optaron por descansar. Mientras que otros, con el fin de ganar puntos en la gran competición, se dirigieron a zonas de apoyo donde la formación del conjunto seguía incompleta. Sin embargo, para lugares secretos como el gran reino inmortal de los 5 elementos, estos jóvenes maestros de la matriz todavía no tenían las calificaciones para ingresar. Li Fan también confió en la relación del jefe Lu y en el cambio repentino en el vacío de Tianling Zhou para tener la fortuna de venir aquí. Quien hubiera pensado que después de 2 años, el lugar al que Li Fan logró llegar con tanto esfuerzo sería accesible con una simple aplicación. ¿No es este compañero taoísta Li Fan? Es un honor conocerte. Un joven maestro de matriz llamado Xiang Liu saludó calurosamente a Li Fan. Desde hace 2 años, Fellow Taoist, su clasificación se ha disparado, manteniendo constantemente una posición entre los 3 primeros, causando bastante revuelo y numerosas discusiones. Aunque todo el mundo conoce tus acciones, todavía hay muchos compañeros taoístas que no son menos dedicados que tú si hablamos de trabajar duro. En ese momento, la gente especulaba que usted debía haber sido responsable de construir formaciones en algún submundo extremadamente importante. Y resulta que es verdad. Xiang Liu miró a Li Fan con profunda emoción, pero no había rastro de celos en sus ojos. Por otro lado, Heu Zhou Wang, otro maestro de la RAI, no podía ocultar su envidia. Su compañero taoísta debe tener una formación profunda para tener la oportunidad de llegar a un lugar tan crítico. Los puntos obtenidos dentro del gran reino inmortal de los 5 elementos son más del triple que los del exterior. Li Fan tosió levemente, fingiendo ser extremadamente débil. Jeje, compañero taoísta malinterpretado. Mi presencia aquí también es solo una coincidencia, beneficiándome de la gracia del mayor Wan Fuzon. Además, mi fin está cerca y pronto regresaré al cielo. ¿Qué utilidad tengo para los llamados puntos y clasificaciones? Independientemente de dónde esté, la diferencia es insignificante para mí. Mientras esté involucrado en la construcción del Soul Locking Array. Al escuchar esto, Xiang Liu y Heu Zhou Wang dejaron de lado sus expresiones lúdicas y se volvieron extremadamente serios. Las acciones de su compañero taoísta son verdaderamente admirables. Es también por eso que, aunque ocupas el segundo lugar fuera, no hay muchas personas insatisfechas. Li Fan tampoco esperaba que el multiplicador de puntos dentro del gran reino inmortal de los 5 elementos fuera tan alto. Además, con mi arduo trabajo continuo durante los últimos 2 años, inesperadamente logré ubicarme en segundo lugar en la gran competencia. ¿Quién está en primer lugar? Li Fan no pudo evitar preguntar con cierta curiosidad. ¿Quién más podría ser? ¿No es ese Guo Yeson? Heu Zhou Wang parecía algo desdeñoso y hablaba con gran desprecio. Hermano Heu, ten cuidado. Xiang Liu miró a Heu Zhou Wang y luego explicó. El que actualmente ocupa firmemente el primer lugar es el que originalmente ocupaba el último lugar, su compañero taoísta Guo Yeson. Guo Yeson, la mirada de Li Fan parpadeó levemente, preguntando deliberadamente, ¿por qué puede ascender del último lugar al primero? Y a juzgar por el tono del hermano Heu. Antes de que Xiang Liu pudiera explicarlo,
Heo-jo-wan intervino, ¿qué más tiene? ¿No es solo suerte? Se dice que después de la batalla de Tianling-zhou, fue el primero en proponer la idea del Soul Locking Array. Entonces, por cada Soul Locking Array construido, obtiene una contribución significativa. Así podrá obtener una recompensa considerable en puntos. Y como ahora se construyen cada vez más formaciones, naturalmente nadie puede superarlo. Heo-jo-wan dijo algo resentido, en realidad, no hay nada de cierto en ello. Después de todo, él hizo contribuciones al nacimiento de la formación. Lo que realmente enoja a todos es que confía en las ventajas que ha obtenido, gana sin esfuerzo e incluso se niega a esforzarse más. Él considera que los esfuerzos de sus compañeros cultivadores son triviales y pisotean el significado de nuestro arduo trabajo. Al ver que Heo-jo-wan se volvía cada vez más excesivo, Xiang Liu lo interrumpió rápidamente. En realidad, su compañero taoísta Wu sigue siendo bastante admirable, un talento natural. Se dice que no solo propuso la idea del Soul Locking Array, sino que también diseñó y creó personalmente su prototipo. Además, se dice que antes no tenía puntos, solo se retrasó por algunos asuntos urgentes. No es intencional. Heo-jo-wan resopló, que, se dice, quien cree eso, también he oído que todo es porque tiene un buen padre. Cuando sus compañeros cultivadores vinieron a razonar con él, no solo no se sintió culpable, sino que incluso racionalizó y preguntó audazmente, ¿qué, no estás convencido? Verdaderamente desvergonzado. Pensando en la época en que estudié con una persona así, me da asco. Xiang Liu parecía lleno de resentimiento hacia Heo-jo-wan, incapaz de evitar sonreír amargamente y sacudir la cabeza, sin intentar ya persuadirlo. Guo Ye-son, Li Fan recordó el encuentro con esta persona en la Academia Universal. Realmente lo juzgué mal. Durante el resto de la conversación, Guo Ye-son no fue mencionado nuevamente. Simplemente recordando los últimos años de estudio juntos, Li Fan les preguntó sobre sus experiencias en el mundo exterior. Después de una charla informal, vieron que ya casi era la hora. Luego, ambos se unieron en la construcción de las formaciones del conjunto dentro del reino inmortal del agua. Las habilidades de Xiang Liu y Heo-jo-wan no eran inferiores a las de Li Fan. Con su ayuda, el progreso se aceleró enormemente. Además, junto con su apoyo, también había muchos cultivadores del Garrison Hall. Todos llevaban una especie de tesoro mágico con forma de botella de vidrio que podía liberar la luz de vidrio de doble elemento de la botella. Esta misteriosa luz tenía una función purificadora que hacía maravillas contra los monstruos de fusión dentro del gran reino inmortal de los 5 elementos. Sin amenazas externas, el progreso general de la construcción del Tianxuan Soul Locking Array aumentó día a día. Sin embargo, 4 meses después, el progreso alcanzó el 99%. Al mismo tiempo, el proceso de fusión de los 5 elementos en uno estaba a punto de llegar a su etapa final. En el cielo, el árbol gigante al revés tenía innumerables ramas profundamente insertadas en las aguas azules. Curiosamente, cuando los elementos madera y agua inicialmente hacían un ligero contacto, se producían continuas apariciones de monstruos extraños. Ahora que se estaba produciendo la verdadera fusión de los atributos de madera y agua, esas extrañas criaturas nunca aparecieron. Pero mientras Li Fan miraba las ramas verdes contaminadas por el agua azul, las figuras incompletas reaparecieron ante sus ojos. Compañero taoísta Li Fan, es hora de retirarse. Xiang Liu miró a Li Fan, que parecía perdido en sus pensamientos, y se lo recordó. Li Fan asintió levemente, desplegó el Skyscape Shuttle y se dirigió hacia el enorme barco Dust Crossing que reaparecía en el cielo. Su trabajo ya no era necesario. Mientras innumerables cultivadores regresaban al Dust Crossing Boat, figuras oscuras volaron contra la multitud, dirigiéndose hacia varios nodos de matriz que se habían construido previamente. Utilizarían el oro de esencia de castigo eterno para proteger las estructuras cruciales del Soul Locking Array. Cuando todo estuviera listo y el espejo Tianxuan estuviera en su lugar, el conjunto de bloqueo de almas que cubría el gran reino inmortal de los 5 elementos se consideraría completamente construido. Espero que no haya más defectos. Li Fan pensó para sí mismo mientras regresaba al barco Dust Crossing. Maestro, ¿en qué crees que se convertirá este submundo después de que los 5 elementos se fusionen en uno solo? Una curiosa voz de un niño pequeño sonó en su oído. Nota de TL, hola chicos,
Google AdSense sigue rechazando este sitio una y otra vez. Si puedes, considera unirte a Patreon. Ir a Patreon. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C389, El reino secreto del cielo de los 5 elementos capítulo 389, El reino secreto del cielo de los 5 elementos. Nota de TL, si desea apoyar las traducciones, visite Patreon. Maestro. Al escuchar este término, Li-Fan se sintió un poco desconcertado. En el mundo del cultivo actual, cultivarse a uno mismo no es una tarea fácil. ¿Quién se molestaría todavía en transmitir enseñanzas y resolver dudas? Desde que emprendió el camino del cultivo, a lo largo de estos años, nunca había visto una auténtica relación maestro-discípulo. Curioso, Li-Fan miró hacia la dirección de la voz. Vio a un anciano y a un niño parados en el borde del gigantesco barco Dust Crossing, ambos vestidos de manera similar y emitiendo auras similares a las de los cultivadores. Ambos vestían túnicas verdes. El anciano tenía el pelo blanco pero un rostro juvenil y la tez rosada. El niño, por el contrario, parecía desgastado, con un comportamiento como si hubiera visto a través del mundo. Lo que sorprendió a Li-Fan fue que la tierna voz que acababa de escuchar en realidad provenía de la boca del anciano de cabello blanco. Parecía desconcertado, mirando al niño que estaba a su lado y que le preguntó. El niño parecía tener solo unos 5 o 6 años. Pero las palabras que salían de su boca iban mucho más allá del habla del niño. Todo empieza desde la nada y vuelve a la nada. Los 5 elementos vuelven a uno, simplemente volviendo a su estado original. El niño con túnica verde respondió con una sonrisa. Después de reflexionar un momento, el anciano de repente se dio cuenta de la respuesta y dijo emocionado, ahora lo entiendo, maestro. ¿Quieres decir que, en poco tiempo, este lugar volverá a un estado de caos y vacío, tal como vimos antes? ¿Estoy en lo cierto? El niño se rió entre dientes y miró al anciano con amabilidad. Tienes razón. Si se deja evolucionar libremente sin intervención externa, eso es precisamente lo que sucederá. Pero si un día los forasteros se entrometen y se llevan algunos de los materiales dentro de este paraíso, entonces es difícil decirlo. El niño miró el submundo de los 5 elementos a continuación con un toque de lamento. Al escuchar esto, Li-Fan se sorprendió un poco y entrecerró los ojos para examinar cuidadosamente a la pareja maestro-discípulo que tenía delante. Fue como si el anciano y el niño ignoraran por completo la presencia de Li-Fan. El anciano frunció el ceño, aparentemente reflexionando sobre las palabras de su amo. Después de un momento, de repente se iluminó, este paraíso, donde los 5 elementos circulan y se combinan a la perfección, impecables y perfectos. Puede dividirse en 5 o fusionarse nuevamente en uno. Pero si los forasteros toman una porción de cada elemento, se producirá un desequilibrio. Y luego. Yatunsi. En ese momento, el anciano parecía estancado, incapaz de continuar. El niño con túnicas verdes sonrió levemente y continuó, en realidad, si se trata solo de una extracción a pequeña escala y a largo plazo, el submundo de los 5 elementos depende de su propia circulación de atributos y autorregulación, lo que no conduciría a un desequilibrio en los 5 elementos. Pero si hay un saqueo a corto plazo y a gran escala de los recursos de ciertos paraísos elementales. El mecanismo de ajuste de los paraísos no pudo seguir el ritmo del resultado, lo que provocó un desequilibrio total en los 5 elementos dentro de este paraíso. Maestro, ¿qué pasará después de un desequilibrio total? El anciano vestido con túnica verde preguntó con curiosidad. El niño con túnicas verdes ahora contuvo su sonrisa y dijo, ¿todavía recuerdas la secta de los 5 elementos que te mencioné antes? El anciano asintió, recuerda el discípulo. La secta de los 5 elementos es una secta subsidiaria de la secta del Gran Dao. Hace unos años, cuando el líder de su secta vino a nuestra secta Dust Crossing para presentar sus respetos, los vi. En ese momento, Li-Fan, que estaba escuchando la conversación entre maestro y discípulo, quedó muy sorprendido. Finalmente confirmó que los 2 que estaban frente a él no eran seres reales en este barco Dust Crossing en absoluto. Eran como espejismos, parecidos a ilusiones en el desierto. La conversación entre maestro y discípulo parecía estar sucediendo en el antiguo mundo del cultivo antes de la gran calamidad, cuando las sectas todavía existían. Li-Fan escaneó y notó que si bien había mucha actividad en el barco Dust Crossing, por alguna razón,
además de él mismo, nadie más podía ver esta escena ilusoria. Sin emitir ningún sonido, Li Fan continuó observando la conversación entre el antiguo maestro y discípulo de la secta Das Quasen. El niño con túnicas verdes continuó: la secta de los 5 elementos era en realidad bastante poderosa en aquel entonces. Aparte de nuestras 10 sectas inmortales, eran una de las principales sectas de cultivo en el reino Xuanuan. Dentro de la secta, hay un reino secreto llamado Cielo de los 5 elementos, es casi como un mundo propio, increíblemente abundante en recursos. En comparación con el gran submundo de los 5 elementos que hay aquí, es muy superior. Confiando en este reino secreto, si la secta de los 5 elementos se hubiera desarrollado lentamente y hubiera pasado miles de años, podría haberse convertido en una de las sectas más importantes del mundo. Desafortunadamente, el ex líder de la secta de los 5 elementos, Lan Xianfeng, tenía una visión estrecha. En ese momento, el niño con túnica verde resopló fríamente y un dejo de frustración apareció en sus ojos. El anciano con túnica verde abrió los ojos, sin atreverse a hablar, esperando tranquilamente la continuación. Después de un momento, el niño con túnicas verdes volvió a hablar. En ese momento, se dijo que la secta de la espada celestial necesitaba una gran cantidad de oro esencial Taiyuan para forjar la legendaria arma divina que rompe límites. Este oro esencial de Taiyuan es extremadamente raro, generalmente se encuentra al azar dentro de vetas de mineral metálico, algo que no se puede conseguir fácilmente. La secta espada celestial ya ha buscado casi todas las fuentes posibles en el mercado, pero aún están lejos de lo que necesitan. Se dice que dentro del reino secreto del cielo de los 5 elementos de la secta de los 5 elementos, podría haber una gran reserva. Entonces, el líder de la secta espada celestial fue personalmente a suplicar. Ese famoso anciano era tan arrogante, pero en realidad se inclinó ante la secta de los 5 elementos. Lan Xianfeng, el ex líder de la secta, de repente se puso muy contento y sintió que no podía encontrar su camino. Además, la secta de la espada celestial ofrecía un precio ridículamente alto, persuadiendo a todos los ancianos de la secta de los 5 elementos. Entonces, la secta de los 5 elementos comenzó a excavar extensamente en busca de oro esencial de Taiyuan dentro del reino secreto. Solo esta acción no habría conducido a la tragedia que siguió. Pero desafortunadamente, se sintieron tentados por la persuasión de alguien, diciendo que dado que durante la excavación se desenterraron varios minerales metálicos, no deberían desperdiciarse y deberían venderse. Otras sectas también se enteraron de la abundancia de minerales metálicos en la secta de los 5 elementos y vinieron a comprarlos. Cegada por la codicia, la excavación de vetas metálicas por parte de la secta de los 5 elementos se volvió cada vez más frenética. Al encontrarse con escasez de personal, incluso contrataron cultivadores errantes. Finalmente, un día, la pérdida masiva de elementos metálicos provocó un desequilibrio en el cielo de los 5 elementos. Irreversiblemente, evolucionó hacia un estado de aniquilación, dirigiéndose inevitablemente hacia la unidad de los 5 elementos. Y luego, cuando los elementos metálicos faltantes no pudieron satisfacer la unidad de los 5 elementos, los elementos restantes de madera, agua, fuego y tierra comenzaron a colisionar caóticamente, sin fin. El resultado final fue una explosión masiva que destruyó por completo el cielo de los 5 elementos. Toda la secta de los 5 elementos sufrió pérdidas que no pueden describirse como otra cosa que devastadoras. Su fuerza central casi desapareció y nunca se recuperaron de ese golpe. Cuando terminó la conversación, el niño con túnica verde suspiró incesantemente. Al escuchar, Li Fan de repente sintió un escalofrío en su corazón. ¿No era la difícil situación del antiguo cielo de los 5 elementos igual a la que está sucediendo en el actual submundo de los 5 elementos? En ese caso, después de la unidad de los 5 elementos, ¿no habría aquí también una explosión catastrófica? Maldiciendo interiormente, Li Fan miró hacia atrás al antiguo maestro y discípulo de la secta Das Quasen, solo para descubrir que sus figuras se volvían cada vez más borrosas. Las palabras pronunciadas con la boca abierta se volvieron indistintas. Nota de TL: Hola chicos, Google AdSense sigue rechazando este sitio una y otra vez. Si desea brindar apoyo, considere unirse a Patreon. /Fantasystories 797. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C390. Espejismo del tiempo capítulo 390. El espejismo del tiempo.
Nota de TL. Si desea apoyar las traducciones, visite Patreon. Aunque Li Fan no sabía por qué habría ilusiones antiguas en el momento en que los 5 elementos se fusionaran en uno solo. Y solo él podía verlo. Pero Li Fan creía que la conversación entre maestro y discípulo no carecía de fundamento. ¿Podría la convergencia repentina de los 5 elementos en este gran submundo de los 5 elementos deberse a que la alianza de los 10.000 inmortales explota los recursos de un determinado submundo de atributos? Los pensamientos de Li Fan rápidamente cambiaron. Después de un momento de contemplación, decidió no quedarse de brazos cruzados. Incluso si ocurriera una explosión importante, podría no ser seguro en el barco Das Crossing. Li Fan se puso rápidamente en contacto con Ibuji utilizando los registros de los 100 asuntos y le contó sobre la extraña escena que acababa de presenciar. Para su sorpresa, Ibuji, al recibir la noticia, no mostró signos de pánico. Oh, resulta ser un milagro del tiempo. Amigo, tienes suerte, ¿eh? Recuerdo que solo tienes cultivo Golden Core, ¿verdad? ¿Tú también puedes sentirlo? Parece que Frien tiene un alma fuerte, mucho más allá de la gente común. Después de algunas explicaciones, Li Fan finalmente entendió de qué se trataba este llamado milagro del tiempo. Al igual que él, Muro de Trascendencia Mortal, en la provincia de Tianyun registró una vez la escena de la trascendencia mortal del señor Bai, ascendiendo en un solo paso. Cuando se cumplen ciertas condiciones, los fenómenos que se registran en el mundo ocurrirán y luego aparecerán repetidamente en momentos específicos. Y cuando los 5 elementos se fusionan en uno, pasando del ser a la nada, es muy fácil desencadenar el fenómeno de un milagro del tiempo. Hace varios años, cuando los 5 elementos se fusionaron en uno solo en el gran submundo de los 5 elementos, pasó un par de maestros y discípulos de la secta Das Crossing. El maestro le explicó al discípulo. Esta escena resultó ser grabada por Time Mirage. Ahora, después de innumerables ciclos, se produjo una vez más la convergencia de los 5 elementos. La escena del maestro iluminando al discípulo reapareció y fue percibida por Li Fan, quien tenía un alma fuerte debido a la práctica del mantra de refinamiento del corazón de Xuanwang. Aunque la explicación de Ibuji tranquilizó a Li Fan sobre el origen de la ilusión, no le tranquilizó del todo la mente. Li Fan frunció el ceño y preguntó, Senior Chi, ¿realmente ocurrirá la explosión mencionada en este espejismo? ¿No deberíamos tomar algunas medidas defensivas? Ibuji sonrió y respondió, no te preocupes, es solo un asunto menor. Después de conocer los signos de la fusión de los 5 elementos en uno, predijimos varias posibilidades. Incluyendo esta explosión, todo está dentro de nuestro plan. Amigo, mira en silencio. Además, la formación del espíritu de bloqueo de Tianxuan ya está casi terminada. ¿Por qué molestarse en agregar acciones innecesarias para tomar medidas defensivas? No hubo respuesta por parte de Ibuji, pero sus palabras hicieron que Li Fan se hundiera en pensamientos profundos. ¿Es suficiente la formación del espíritu de bloqueo de Tianxuan para ignorar el desequilibrio causado por la fusión de los 5 elementos? Un rastro de duda pasó por la mente de Li Fan. Tal como Zhang Ziliang había dicho al principio, incluso como constructores de la formación de bloqueo espiritual, Li Fan y los demás podrían no comprender verdaderamente el verdadero poder de la formación de bloqueo espiritual Tianxuan. Quizás, en el actual reino Xuanwang, solo unas pocas personas saben qué tipo de poder desatará la formación de bloqueo espiritual completamente activada. Es justo aprovechar esta oportunidad para ver qué tipo de poderes sobrenaturales tendrán nuestras creaciones, en las que hemos trabajado duro durante varios años. Li Fan todavía tenía dudas sobre si una formación aparentemente de monitoreo podría resistir la explosión que devolvería todo al caos. Pero como Ibuji lo dijo, significaba que no lo desperdiciaría. La existencia del oro del caos eterno, utilizado para proteger la formación, también indicó que la alianza de los 10.000 inmortales efectivamente había hecho preparativos. Entonces Li Fan se paró al costado del barco Das Crossing, observando silenciosamente hacia abajo, esperando la convergencia de los 5 elementos. El gran submundo de los 5 elementos, como una mezcla de pintura, se volvió cada vez más caótico. Los enormes rugidos y colisiones incluso atravesaron capas de barreras espaciales y alcanzaron el Das Crossing Boat. Las ramas del árbol gigante al revés crecieron salvajemente, cubriendo el mar azul. Llamas feroces quemaron todo hasta convertirlo en cenizas,
dando origen a madera verde en medio de las cenizas. Escenas extrañas completamente contrarias al mundo real continuaron desarrollándose en el extremo cercano de la cueva de los 5 elementos. Con el paso del tiempo, la fusión de los submundos de atributos de los 5 elementos se hizo aún más estrecha. En la zona del mar cubierta de raíces, las rocas se mantenían altas, retorcidas y se derretían formando tierra quemada. Pronto nacieron llamas del páramo y la madera y el agua se entrelazaron. Poco a poco, a medida que se intensificaba el proceso de fusión de los 5 elementos. Estas escenas extrañas ya no existían. Simplemente había energías espirituales coloridas mezclándose y entrelazándose debajo, teñiendo la cueva de abajo hasta convertirla en una pintura increíblemente abstracta. Li Fan se concentró y miró fijamente la cueva moribunda. Los distintos colores se volvieron cada vez más opacos. La oscuridad invisible, como una bestia feroz, se tragó los colores restantes. Se volvió cada vez más rápido. Sin embargo, incluso después de que el área del submundo de los 5 elementos se convirtiera completamente en nada, todavía quedaban muchos colores indescriptibles que parecían perdurar. Entonces, estas existencias grises generales comenzaron a proliferar ferozmente. Como un enorme vórtice que se agita constantemente y absorbe la negrura circundante. El área de abajo ahora parecía una bandeja de teñido en rápida expansión. Mientras Li Fan lo miraba, de repente se sintió mareado y desorientado. Sin embargo, se obligó a no apartar la mirada. Había una vaga sensación en su corazón de que observar este desequilibrio de la explosión de los 5 elementos podría ser muy beneficioso para él. En este momento, la anomalía en el vacío de abajo también atrajo la atención de otros cultivadores. Mientras se reunían para observar, no había ninguna expresión de preocupación en sus rostros. Evidentemente tenían gran confianza en la alianza de los 10.000 inmortales. La colorida bandeja de teñido giraba cada vez más rápido, alcanzando finalmente su límite en un momento determinado. De repente, desde abajo surgió un aura muy peligrosa. Li Fan inconscientemente dio un paso atrás. Como la luz de la creación, iluminaba el vacío oscuro. Así nació una blancura extrema, que tenía el poder de destruir todo lo que la rodeaba. Justo en este momento, fuera del vacío, de repente apareció un toque de luz verde. Luego, a lo largo de los nodos de la formación del espíritu de bloqueo Tianzuan construida por Li Fan y los demás, se expandió rápidamente. Su velocidad era varias veces mayor que la luz blanca provocada por la explosión. En un instante, innumerables hilos verdes que se cruzaban formaron una enorme red, envolviendo completamente el área de la explosión en su interior. Entonces, antes de que los cultivadores pudieran reaccionar, innumerables hilos verdes salieron de la red principal de forma autónoma. Interminable, continuo. En un abrir y cerrar de ojos, la deslumbrante luz blanca había desaparecido. En su lugar, apareciendo ante los ojos de los cultivadores, había un enorme capullo envuelto en luz verde. Con un ligero movimiento, el capullo de repente se encogió ligeramente. Y el color verde en la red principal de la formación del espíritu de bloqueo de Tianzuan se volvió aún más brillante. Como un corazón que late, transmitiendo energía continuamente. En medio de la mirada atónita de los espectadores, el capullo verde se hizo cada vez más pequeño. Hasta que desapareció por completo. Y la formación del espíritu de bloqueo Tianzuan, que resolvió fácilmente la explosión de desequilibrio de los 5 elementos, florecía con su propio brillo verde en el vacío oscuro. ¿Es este el poder de la formación del espíritu de bloqueo de Tianzuan? Li Fan también quedó algo estupefacto. Estaba muy seguro. Incluso en el antiguo mundo del cultivo, donde abundaban individuos poderosos, sería imposible resolver una explosión tan aterradora tan fácilmente. Pero ahora, con la formación del espíritu de bloqueo de Tianzuan, la alianza de los 10.000 inmortales lo había logrado sin esfuerzo. De repente, un escalofrío se levantó en el corazón de Li Fan. Si la defensa ya fuera tan fuerte, ¿podría la formación del espíritu de bloqueo Tianzuan poseer también capacidades ofensivas? Nota de TL. Hola chicos, Google AdSense sigue rechazando este sitio una y otra vez. Si desea brindar apoyo, considere unirse a Patreon. Ir a /Fantasystories 797. Contacto,
2.